Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra reunión dominical en la cual compartimos el mensaje de la palabra de Dios. Queremos en esta ocasión venir delante del Señor primeramente para que nos guíe, que Él nos bendiga y Él nos ayude para que podamos recibir el mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, mi Dios, primeramente para pedirte perdón si hemos ofendido, pedirte que tú nos permitas, Señor, entrar delante del trono de tu gracia. Bendito Dios, hay muchas necesidades, hay personas que están pasando por tristeza, hay personas que posiblemente han perdido seres queridos o posiblemente están pasando por enfermedad, por dolencias. Hay algunos que han querido ir a hacer alguna gestión, aún llegar hasta el templo y no han podido. Bendito Dios, todo esto trae traumas, todo esto trae preocupación, todo esto trae en cierto modo estrés, Señor. Queremos pedirte que seas tú nuestra paz, Señor, el que nos llena y nos inunda, Señor, de tu presencia. Y que aunque estemos pasando por dolores fuertes, Señor, como dice aquella palabra, aunque pasemos por el fuego o por el agua, Señor, tú vas a estar con nosotros y nos vas a ayudar, nos vas a levantar. Bendice, Señor, pues a cada uno de los que están en este momento en sintonía, mirando, escuchando este mensaje, para que la gracia y la misericordia tuya les abrace y les levante, Señor, de una manera especial. Háblanos también, Señor, a través de este mensaje a nuestra mente, a nuestro corazón, y guíanos para acercarnos más a ti. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En esta ocasión queremos entonces regresar nuevamente a nuestra serie que estamos haciendo acerca del Sermón del Monte. En la parte final del capítulo 5 encontramos dos temas que en realidad están enlazados el uno con el otro. Yo pienso que tenemos que mirarlos en una manera contigua, o sea, juntos, mas sin embargo, si los tomamos en un solo estudio, se nos va a extender mucho. Así que vamos a hacer dos partes. Entonces, en esta parte vamos a hablar, el tema en general se llama el amor hacia los enemigos. Y es difícil esta clase de temas porque normalmente las personas cuando tienen enemigos o encuentros con otras personas que les han hecho mal, la tendencia es siempre a vengarse, devolver el mal. Esta porción del Sermón del Monte vamos a ver que eso no es lo que el Señor aprueba. Si eso fuera permitido, entonces nosotros tendríamos un problema porque no llegaríamos a recibir las bendiciones que el Señor nos ha ofrecido a través de su gracia divina. Lo que Dios nos pide es que practiquemos la gracia de la forma que Él lo hizo con nosotros, y así tenemos que hacerlo con los demás, y más sabiendo que ahora nosotros tenemos su presencia y la capacidad de vivir en armonía y en paz. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros tenemos esa posibilidad de perdonar y de vivir aún con aquellos que nos hacen mal. El tema central de este pasaje, entonces, vamos a ver que es el amor al prójimo, a través del cual se nos invita a buscar, no vengarnos, sino amar a los enemigos, como nosotros éramos antes del Señor. Éramos enemigos de Él, mas sin embargo, por su amor, Él nos hizo cercanos y nos dio la vida eterna. Entonces tenemos que ser nosotros las extensiones del Señor en la tierra. No podemos vivir haciendo venganza, porque eso no es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, miremos este pasaje y tratemos de aprender un poquito de él, porque la verdad es un tema que pudiéramos llamar controversial. Dice allí en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Vamos a leer todo el pasaje, aunque solamente vamos a hablar de la primera parte. Entonces dice allí, Mateo 5, 38 al 48. Empieza el Señor diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una petición grande, es un pasaje bastante pesado. Lo que miramos aquí es una ley que se conoce como la ley del talión. Entre los versículos 38 al 43, que es la primera parte que vamos a estar mirando en este estudio, vemos que se habla acerca de esto. ¿Qué es la ley del talión? La ley del talión era una norma que limitaba a los que habían sufrido un perjuicio para que no trataran de imponer un castigo o un daño mayor al sufrido. La tendencia de las personas es, si me hicieron algo yo quiero acabar hasta con el nido de la perra, dicen en mi país. Eso quiere decir que la persona quiere devolver el mal, pero duplicado, cuadruplicado si es posible. Mas sin embargo, esta ley del talión está enseñando de que tiene que ser igual, ecuánime. Si usted, cuando dice ojo por ojo, quiere decir, si le dañaron un ojo, se le daña un ojo a la otra persona. Básicamente era lo que se decía. Diente por diente quería decir, si alguien le arrancó un diente, usted le puede arrancar un diente a la otra persona, para que se llegara a la igualdad. Eso en la actualidad tiene cierta vigencia, y son los magistrados los encargados de imponer, como dice la Biblia, temor a los que son malhechores y a defender a los que son oprimidos y perjudicados. Vamos a leer un pasaje en el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 1 al 4. Mire lo que dice allí: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando usted ve al policía, no diga, ¿y ese dónde salió? Dios ha permitido que ese policía esté allí, y uno tiene que someterse a ellas. Versículo 2, estamos en Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire lo que dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley está puesta para castigar al que la inflige. ¿Quieres pues, seguimos aquí leyendo, quieres pues no tener autoridad, no temer la autoridad? Entonces haga lo bueno. Si usted no quiere tener temores a la autoridad, pórtese bien y tendrá la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? El magistrado, el que está gobernando. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se da cuenta? Entonces están puestas los gobernantes, los policías, la ley, para que hagan cumplir todos estos castigos. O sea, si hay una persona que se mete en un conflicto, entonces viene el policía, y el policía trata de arreglar la situación, averiguan qué fue lo que hizo este, qué fue lo que hizo aquel, y van a una corte, y allí en la corte apelan delante del juez, y el juez, mirando las pruebas y todo eso, entonces toma una decisión. Básicamente eso es como funcionaría hoy en día esa ley. Mas sin embargo, en el Antiguo Testamento esta ley se aplicaba de una manera más directa, al punto que en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 21, Éxodo 21, versículos 22 al 25, explica cómo se debía aplicar esta ley, la ley del talión. Mire lo que dice allí, Éxodo 21, 22 al 25. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Versículo 23. Si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Y ahí es donde se ve
ojo por ojo, o sea, vida por vida. No le van a decir un brazo por la vida, o una oreja por la vida, no, vida por vida. Y el versículo 24 lo dice claro: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, básicamente, la forma en que se aplicaba esta ley en el Antiguo Testamento era muy directa, se tenía que hacerle a la otra persona lo que el agravio o el daño que le había hecho al agredido. Entonces, por eso el Señor Jesús dice allí: oísteis que fue dicho. Luego, cuando el Señor dice: pero yo os digo, les va a dar a entender a las personas que no tienen una relación con Dios. Esto da a entender, o sea, yo digo, porque es que las personas que no tienen una relación con Dios no van a actuar de la forma contraria a su naturaleza. La naturaleza de las personas que no tienen temor de Dios es hacer lo que le dicta su corazón, ponerse en violento, vengarse y todo eso. Recordemos que Cristo, en Cristo Jesús, la ley del amor, porque nosotros ahorita estamos en la ley del amor. La ley del amor tiene que sobrepasar la ley del talión. O sea, esta ley que se basa en la venganza, la Biblia se opone a eso. La Biblia dice: nosotros no debemos vengarnos, porque el vengador es el Señor. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Amar a los enemigos, orar por ellos, como dice aquí esta porción que hemos leído. En la primera porción que leímos, Jesús le enseña dos cosas. Hay dos cosas muy importantes escondidos allí en aquello que hemos leído nosotros, en estos versículos 38 al 43. Lo primero que vemos allí que el Señor le enseña es que no debemos ser vengativos. No resistáis al que es malo. ¿Okay? Quiere decir eso de que no resistáis al que es malo, que debemos evitar el mal por nuestra propia seguridad. No resistáis al malo quiere decir que debemos evitar el mal por nuestra propia seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Apartándonos. Si a alguien le está buscando pleito, hermano, usted que es una persona pacífica, mejor, como dicen por ahí, aquí corrió que aquí cayó. A veces le dirán a uno: oh, esos son unos cobardes, o les gusta huir. Pero lo que el Señor nos dice es que nosotros no debemos ser conflictivos. No debemos devolver mal por mal, sino tratar de estar en busca de la paz sin la violencia. O si no, vamos a la Biblia nuevamente, Romanos capítulo 12. Allí dice bien claro, Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice allí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mire lo que dice el versículo 19, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Señor es el que cuida de la iglesia, ¿verdad? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, entonces ¿cuál es nuestro deber? No va a alegrarnos, a hacer fiesta, qué bueno que está sufriendo. No, Señor, dice: si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Pues haciendo esto, dice allí, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que Dios dice. Eso quiere decir que usted está haciendo el bien, pero si la persona le sigue devolviendo mal, entonces el Señor se encargará de eso. Y luego dice el versículo 21. Póngale que va a ser el versículo 21, que es la clave para nosotros poder resistir la tendencia a vengarnos de los demás. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiere decir que haciendo bien usted va a hacer acallar la violencia de esta persona que está atacándolo a usted. Entonces, esto nos ayuda a no tomar sentimientos nocivos cuando nosotros evitamos estar vengándonos o tratando de solucionar nuestros problemas con nuestra propia mano. Entonces nosotros estamos evitando tomar para nosotros mismos sentimientos nocivos que serían muy dañinos para nuestra salud espiritual. ¿Qué clase de sentimientos? Rencores, iras, maledicencias. Cuando uno se deja llevar por el enojo,
por el conflicto, entonces usted empieza a odiar, empieza a enojarse, empieza a hablar mal. Hermano, tenga mucho cuidado. El cristiano no debe usar lenguaje vulgar. En cierta ocasión una persona se acercó a mí con una actitud agresiva, gritando, insultando, usando un lenguaje vulgar, insultándome básicamente. Y yo simplemente le dije, mire, primero que todo no me grite porque yo lo escucho bien. Segundo, yo no uso ese lenguaje con nadie, por favor, no lo use conmigo. Le dije, tercero, podemos hablar como las personas, o sea, sin necesidad de estar en este conflicto. El señor como que se medio calmó un ratico, pero siguió ahí en su enojo. Y a lo último, bueno, yo tuve, gracias a Dios, la facilidad por la presencia del Señor en mi vida de dejar las cosas así, y más adelante el Señor se calmó, se fue y me dejó tranquilo. Mire, muchas veces uno pudiera verse como cobarde, ¿verdad? Y muchas veces la gente que es vengativa se burlaría de uno, mas sin embargo nosotros no tenemos que empezar a vivir nuevamente como lo hacíamos antes de Cristo. La Biblia nos invita a nosotros a ser amables, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, según el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos allí en ese sermón del monte. Eso le agrada a Dios. Vamos a leer un pasaje más, Efesios capítulo 4, nos habla precisamente de eso. Dice allí Efesios 4, 30 al 32. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque cuando uno empieza a actuar de la manera que era anteriormente, dice la Biblia que el Señor se contrista, o sea, se pone triste. Versículo 31 dice, entonces tiene que quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. Entonces, el ejemplo que Dios nos da es para que nosotros lo vivamos. No podemos recibir de Dios algo y no darlo. Mire que cuando Pedro llegó allí a la catedral hermosa, ¿verdad? Estaba aquel paralítico allí, le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, o sea, lo que he recibido te lo doy. Entonces, en esa autoridad, en el poder de Dios, le dice, levántese y sea sano. Así nosotros, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, es lo que debemos Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dio? El bien, nos dio la misericordia, nos perdonó. Así nosotros tenemos que perdonar también a aquellos que pierden la paciencia, se enojan y nos quieren comer de un mordisco, pero gracias a Dios no lo pueden hacer. El Señor Jesús allí en aquella porción da 3 ejemplos de los daños que pueden recibir las personas. Tenemos que resistir con paciencia esto. Y mire, los vamos a tratar de mirar brevemente cada uno de ellos. Lo primero que dice el Señor es si alguien le golpea la mejilla. Un golpe en la mejilla quiere decir que hace referencia a un mal físico, un ataque directo contra nuestra persona. Una situación que además de ser dañina también es ofensiva. Normalmente cuando una persona se siente agredido, golpeado, la tendencia normal es levantarse y devolver el golpe. Pero mire que al Señor Jesús lo abofetearon, al Señor Jesús lo escupieron, al Señor Jesús muchas cosas le hicieron. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo abofetearon? Dijo, ¿por qué me pegas? Explíqueme, ¿cuál es la razón o por qué usted toma esa decisión de pegarme? Nosotros tenemos que vivir en la paz que el Señor nos ha dado para poder controlarnos en un momento de esto. Por eso el Señor dice, vuelve también la otra. O sea, como quien dice, le pegaron, pues ponga la otra para que le den otra vez. Lo que quiere decir con esto el Señor es no se ponga al mismo nivel del que lo está atacando. Cuando usted devuelve mal por mal, usted se está rebajando al mismo nivel de la persona que no conoce al Señor. Ahora, si es una persona creyente, ahí sí uno tendría que empezar a orar primeramente por esa persona, porque si es una persona que se deja llevar de los enojos, entonces la presencia de Dios, porque mire, la Biblia dice que el Señor es Dios de paz, Dios de amor, Dios de armonía.
Y si una persona tiene eso, no tiene por qué estar en esas actitudes, ¿verdad?, de violencia. Entonces, hay que volver la otra para no ponerse uno al nivel del atacante. Ahora, una cosa, hermanos, eso es difícil. Es difícil y hay veces que cuando hay lesiones graves, cuando lo golpean a uno fuerte, ya uno tiene que mirar la forma de arreglarlo, pero sin violencia. Pero si no hay lesiones, si solamente es un estrujón, mire hermanos, yo les voy a decir a ustedes, a mí me han estrujado, a mí me han hecho cosas que en otro tiempo yo me hubiera puesto violento. Pero, ¿para qué me pongo en esas? Mejor perdonar y olvidar. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Eso es lo que tengo yo que hacer con los demás. Yo sé, nuevamente repito, hermanos, se los he dicho desde el principio, habrá personas como las que son vengativas y las que son arrogantes, que dirán que somos unos cobardes o que somos unos tontos por permitir que nos dañen, sin dar una respuesta como ellos lo harían. Pero si el amor de Dios está en nosotros, Él nos dará la fuerza para ser como Jesús. Es más importante el testimonio, porque siempre están mirando dónde está parado el cristiano, dónde está parado el creyente, cómo es que va a contestar o a revirar en una situación de esas. Esto, hermanos, téngalo por seguro, nos va a exponer a personas que son malas y perversas y nos van a estar atacando constantemente. Hay gente que, como dicen por ahí, lo cogen a uno de jueguito y siempre que lo miran a uno tratan de ofendernos para ver cómo actuamos. Pero sabe una cosa, cuando usted empieza a perdonarles, a no darles por su lado, sino darles lo que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, eso permitirá que de pronto esta persona entienda. Porque si usted se mete en conflictos, entonces se va a aumentar el problema y la persona va a venir y le va a dar otro y se va a agarrar, se va a volver allí el acabose. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser pacíficos, a estar en tranquilidad. Estos son de esos mensajes difíciles, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que vivir la vida cristiana es imposible a menos que el Señor esté con nosotros. Otra cosa más que el Señor dice allí, menciona la pérdida de una túnica. Dice que si le quieren quitar la túnica, entonces denles hasta la capa, ¿verdad? Esto de la túnica hace referencia a los bienes, cosas materiales que alguien nos quita, o pérdidas en algún negocio mal hecho, cualquier situación así. Esos son básicamente cuando se pierde una túnica. Y mire, tenemos que entender que vivimos en un mundo perverso, donde mucho hombre que es malo busca la forma de engañar y de tomar ventaja del que es, como dicen por ahí, el callado, el que no pone problema. Hay muchos que les gusta hasta torcer la ley, hasta lograr despojarnos de lo que tenemos. Se aprovechan porque la persona no es problemática, no es conflictiva. Hermanos, si lo que usted está perdiendo en realidad no es mayor cosa, deje que se lo lleve. Es mejor estar en paz que estar peleando por centavitos, diríamos por ahí, ¿verdad? La Biblia dice que uno no se tiene que maravillar de ello, sino hay que dejarle también la capa. Mira lo que dice en Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 8. Mire lo que dice allí. Si opresión de pobres y perversión de derechos, está hablando de lo que el Señor está diciendo allí, y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello. ¿Por qué? Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eso quiere decir que Dios se da cuenta de estas situaciones. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nadie va a decir, oh, mire, Dios no se dio cuenta cómo me están aquí maltratando. No, Dios se da cuenta de eso. Y se está fijando cómo es que usted, como su hijo, va a actuar. Entonces, si el precio, nuevamente digo, si el precio de lo que le han quitado no es importante, es preferible dejarlo ahí
someterse uno por amor a Dios y que esté uno en paz. Porque, como dicen por ahí, más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Y eso es a lo que se refiere la pérdida de la túnica. ¿Se da cuenta? Y el Señor dice, no, pues si le quitan la túnica, déle la capa también, no se preocupe. No se preocupe. Es una túnica, es una capa. Pero lo que usted tiene es mayor. ¿Qué es lo que usted tiene? La presencia del Señor. No distorsione esa presencia en su vida. La tercera cosa que él habla es acerca de recorrer una milla extra. Dice, si alguien lo obliga a ir una milla extra. Lo interesante aquí es que esta caminata, ¿verdad?, de la que está hablando el Señor Jesús, dice que es obligada. Si alguien lo obliga. Y a la verdad, hermanos, a nadie le gusta hacer las cosas a la fuerza. Ni siquiera a los animales. Porque empiece a golpear usted a un animal y verá cómo se le rebota. La gente quiere hacer las cosas por las buenas. Pero en nuestro diario vivir, aunque nosotros no nos damos cuenta completamente, aunque no lo vemos así, muchas cosas son obligatorias. Y nosotros tenemos que hacerlas para evitar situaciones contrarias. Por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesús, era muy normal que a alguien obligaran a hacer cosas. Por eso el Señor dice, si alguien lo obliga a ir una milla. Mire que allí cuando el Señor Jesús fue llevado a crucifixión, dice la Biblia que un hombre, Simón de Cirene, fue obligado a llevar la cruz. No es que le dije, mira Simón, ¿sabes qué? ¿Por qué no le ayudas ahí? No, dice la Biblia, lo obligaron. Mire, ahí dice Mateo 27:32, dice bien clarito que a Simón de Cirene, pasando uno por allí, Simón de Cirene, bueno, no puse mi versículo aquí, pero si usted lo busca en su Biblia, se va a dar cuenta que dice que a él lo obligaron a llevar la cruz. Ahora, si alguien se negaba a hacerle caso a estos soldados, era castigado. Nosotros tenemos que cumplir las leyes hoy en día, las cuales hay algunas leyes que a nosotros no nos gustan. Hay muchas leyes que no nos gustan, pero aún así nos tenemos que someter a ellas. Recuerden lo que hemos leído anteriormente. Todo gobernante es puesto por Dios. Entonces aquí el Señor Jesús lo que le está enseñando a los discípulos es que el cristiano no puede ser amigo de pleitos. La gente que es problemática es la que tiende a oponerse a todo lo que se le dice, pero nosotros tenemos que ser diferentes. No, pero ¿cómo así? Que es que a mí no me gusta eso, que es que ¿por qué lo van a hacer así? Todo le encuentran problema. Nosotros no podemos ser problemáticos. Entonces, esos perjuicios, vamos a decir, pequeños, es mejor aguantarlos. No le gusta que lo hagan ponerse la máscara de esa en las tiendas. Hermano, hay que ponérselo, porque la ley lo dice. Mas, sin embargo, vaya a las tiendas y usted va a encontrar a muchos transgresores que andan por ahí sin máscara, mirando a ver quién les dice algo. Porque vaya, dígales alguna cosa. Se ha visto en videos que insultan a las personas que les dicen que cumplan la ley. Pero nosotros tenemos que ser cumplidores de la ley. Obligado, sí señor, pero tenemos que hacerlo. Si el daño que se recibe es grande, cuando nos obligan a hacer alguna cosa, entonces otra vez, como en el caso anterior, podemos exigir una reparación para bien, sin deseo de venganza, sin buscar violencia, siguiendo las líneas que están establecidas para que todo se haga en paz y para la gloria de Dios. 3 cositas el Señor dice allí. Entonces lo primero que hemos visto es que no debemos ser vengativos. Es lo que el Señor enseñó en esa primera porción. Pero también enseñó que nosotros debemos ser caritativos y generosos. ¿A qué se refiere eso? La enseñanza del Señor Jesús no solo nos dice que no hagamos mal al prójimo, sino que debemos también hacerle bien en lo que más podamos. Hay 2 punticos que señala allí el Señor. Lo primero dice la disposición a dar. Ay Dios, qué difícil Hay algunos que, como dicen por ahí, no dan ni lástima, hermano.
da más una cauchera de alambre, ¿verdad?, que ellos. Lo que enseña la Biblia es todo lo contrario. No, tenemos que estar nosotros dispuestos a dar. Si tenemos la capacidad de prestar un servicio a alguna persona en necesidad, debiéramos sentirnos honrados de hacerlo. Es una oportunidad de darle la gloria al Señor a través del bien que usted le puede hacer a su prójimo, a la persona que está en necesidad. El Señor Jesús dijo que lo que hagamos por otros es como si lo hiciéramos por Él. Entonces, es necesario ser dadivosos, hermano. Todo lo que usted tiene, usted cuando se muera no se lo va a poder llevar, hermano. Comparta, sea más dadivoso. Dice el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 35. Esa es una enseñanza tremenda que pone allí el escritor del libro de los Hechos y nos ayuda a entender este principio que el Señor pone allí. Mire lo que dice allí, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debía ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Dice allí, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es cuando Pablo está diciendo, mire, si yo tengo necesidad, para eso estas manitos me sirven. O sea, yo le echo ganas, yo trabajo. Y cuando tengo fruto del trabajo, entonces yo puedo ayudar a los necesitados. Y yo recuerdo el Señor Jesús, dice Pablo, que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da, la gente tiene gratitud hacia Dios, hermano. Es lo que uno tiene que hacer. El ejemplo está en la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante hacerlo. Ahora tenemos que tener en cuenta un detalle, hermanos. Y esto puede que de pronto suene un poquito fuerte. Cuando demos, tenemos que ser discretos, sabiendo la obligación que tenemos en el lugar. O sea, usted da hasta donde puede, no tiene que excederse en dar, ¿okay? Si hay personas en necesidad, uno da de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Y también tenemos que ser cuidadosos de no ir a fomentar la vagancia, la holgazanería de gente que por ahí, perdónenme la expresión, son sinvergüenzas que tratan de vivir de la sociedad. Son como los parásitos, hermano, ahí están pegados, chupando. Discúlpenme, hermanos, pero uno tiene que ser cuidadoso con eso. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos dar, sí. Si usted ve un necesitado, déle, hermano. Pero hay situaciones, y mire, yo me acuerdo muy bien, en una ocasión, yo no conocía del Señor, y a mí se me arrimó un muchacho, grande el muchacho. Yo estaba recién llegado aquí, flaquito, chiquito, ahorita ya nos vemos gorditos, pero en esa ocasión estaba bajito. Y vino y me dijo, dame $2. Y le dije, pero ¿por qué le voy a dar $2? Me dijo, yo te voy a decir para qué, voy a ir a comprar droga. Hermano, el tipo estaba grande ahí, tocó darle ahí los $2, ¿verdad? De cierto modo me los quitó, ¿verdad? Pero hermano, si usted ve personas por ahí que en verdad son vividores, la Biblia dice que uno tiene que ser cuidadoso con las personas. Pero al que necesita, uno no le puede cerrar la puerta. Es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí en esta ocasión. Hay un proverbio por ahí que se enseña mucho. Es mejor dar un pescado, mejor que dar un pescado es enseñar a pescar. Porque si usted le está dando un pescado a una persona diariamente, la persona va a estar esperando el pescado. Pero si usted lo ayuda a esa persona a soliviarse por sí misma, entonces esa persona ya va a superarse y en más va a poder ayudar a otros. Entonces si la persona en verdad quiere salir adelante, va a agradecer ese esfuerzo suyo por ayudarlo a salir adelante. Mire, le doy un ejemplo. En una ocasión un señor llegó pidiéndole a un amigo mío que estábamos en su negocio de él. Dice, mira, ¿no tienes ahí para que me ayudes? Que es que estoy mal y que no sé qué. Le dijo, oh sí, ¿sabes qué?
necesito un trabajador, ven, te voy a dar trabajo y vas a trabajar y en la tarde vas a poder llevar dinero para que lleves a la casa y todo eso. No, yo no le vine a pedir trabajo, yo vine a que me ayudara. Bueno, pero es que usted trabaja y usted consigue, la cuestión es que esta persona estaba tratando de conseguir dinero fácil para ir a gastarlo en sus vicios y cosas así. Vamos a dejar ese tema hasta allí, porque en realidad es incómodo, hermanos, y yo sé que algunos se van a molestar, les pido disculpas, pero es necesario expresar estas cosas, porque en realidad es triste que muchas personas por ahí están consumiendo las ayudas que están para las verdaderas personas que están pasando necesidad. Entonces, tengamos cuidado con eso. La otra cosa que el Señor nos enseña allí es la disposición a prestar. Esta también es una práctica que muchos evitan, más que todo cuando ven que la persona que está en necesidad del préstamo no está en la capacidad o en la posición de pagar, y va a decir, no, pues si le presto a este, ahí se perdió la platica, ¿verdad? Esto es a veces, de prestar, es a veces más efectivo. ¿Por qué? Porque usted no solamente está ayudando a la persona que está en necesidad en ese momento, sino que también está estimulando a esa persona a ser previsor, laborioso y honesto. Esa persona, ahorita que usted le ha ayudado, le va a echar ganas, va a ir a solucionar su situación y más adelante se va a esforzar para devolver el préstamo. Ahora, una cosa, hermanos, si llegara la situación de que la persona no le puede pagar, no se enoje, hermano. Deje que la persona tuvo una dificultad o lo que sea. Preste con libertad, hermano. Si usted tiene la capacidad de prestar, usted tiene que hacerlo, porque la Biblia lo enseña, hermano. El versículo dice, al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. O sea, no abandone al que necesita, sino ayúdelo a salir de ese problema, a salir adelante. En otras palabras, no mire la condición de la persona que está en dificultades, sino mire la urgencia de la necesidad. Ser dadivosos y ser serviciales son cualidades que tienen que estar presentes en la vida de todo creyente. La Biblia dice que esto, ser dadivosos y ser serviciales, muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 22. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, si usted dice que es creyente y que ama y todo eso, viva de acuerdo a lo que usted predica, ¿verdad? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo quisiera, hermanos, que meditáramos en esta palabra durante la semana y le agradezcamos al Señor por su amor y por su provisión. ¿Sabe una cosa? Esa provisión y el amor de Dios nunca falta en nuestro hogar. Y tratemos de repetir estos versículos del Salmo 103. Son versículos que nos ayudan a reconocer quién es el que nos provee, quién es el que nos sana, quién es la fuente de nuestra bendición. Dice allí, Salmo 103, versículos 1 al 5. Dice allí, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Teniendo en mente esos versículos, hermano,
Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Como lo dije anteriormente, es difícil en muchas ocasiones de vivirla, porque nuestra humanidad a veces se nos sale de control y respondemos de manera diferente a las situaciones. Queremos ser más como el Señor Jesús, más como Él nos lo enseñó. Por eso Él se tomó este tiempo en este Sermón del Monte a dar estas indicaciones a la iglesia, empezando desde las bienaventuranzas, siguiendo con todas las leyes que hemos visto hasta ahora y en este momento enseñándonos que tenemos que ser como Él, dando gracia, porque si la persona me ofendió, dirá alguno, bueno, es culpable, ¿verdad? Pero si nosotros éramos culpables y por la gracia del Señor nos ha salvado y nos ha limpiado, tenemos que dar lo mismo. Entonces vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude en esta semana a hacer su voluntad y a darle la gloria en todo lo que hagamos. Oremos. Padre, en esta noche ya te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el mensaje. Mi Dios bendito, hay cosas que se compartieron que son difíciles, algunas son fuertes, Señor. Perdónanos si hemos sido ofensivos en alguna de las cosas que hemos dicho, Señor. Pero queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos vivir para ti. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y a escuchar la voz de tu Espíritu cuando nos dice cómo debemos orar. Ayúdanos a ser luz y sal, Señor. A poder dar el ejemplo que tú nos has dado, que nos has puesto en nuestras vidas, para que otros puedan venir a tus pies. Bendice a aquellos, Señor, que están en necesidad, en dificultades. Y mi Dios, si hay alguien que puede ayudar, despierta en ellos esa misericordia, ese deseo de ayudar. Gracias por lo que nos das, Señor, y gracias también por lo que nos quitas. Gracias por el perdón de los pecados. Ponemos en tus manos nuestras vidas y oramos para que nos guíes en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.